La Super Web Radio se complace en presentarte Caminando en la Obra, dirigido por nuestra hermana Patricia Moreno. Buenas tardes, bienvenidos a la Super Web Radio. Tú que estás escuchando, qué alegría poder compartir contigo una vez más la palabra de Dios. Y bienvenido a nuestro programa Caminando en la Obra. Hoy es un tema importante que tú como cristiano y yo tenemos que tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón a quién estamos representando. Por ejemplo, si tú vas en la carretera o estás en la ciudad y ves el logo de McDonald's, lo primero que piensas es hamburguesas, papas fritas, comida, ¿cierto? Y ese logo donde vayas lo identificas con McDonald's. Ahora, hoy quiero hablarte del eikon, el eikona. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra imagen en hebreo habla de una forma representativa, como una sombra. Toma la forma del original y pretende imitar al original. Por eso, tú y yo somos el eikon, el eikona de Dios aquí en la tierra. Fuimos hechos a su imagen, a su semejanza, iguales a Él. Es como esa sombra cuando tú caminas y la miras, es exactamente como tú, ¿verdad? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1, dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo tenía una autoridad moral y una autoridad de vida para decir: pueden imitarme a mí, porque yo dedico cada día de mi vida en imitarle a Él. En Filipenses 3:19 vuelve a repetirlo, dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo tenía esa autoridad moral de decir: yo soy el eikona de Dios aquí en la tierra. Yo estoy representando a Dios aquí en la tierra. Y sabes, hoy quiero mostrarte a la persona de Jesús. Jesús vino a ser el eikona de su Padre en la tierra, a ser ese logo donde en cualquier lugar podían identificar a Dios mismo, no solamente por lo que decía o cómo hablaba, sino también por las cosas que Él hacía. ¿Sabes? En el capítulo 8 de Marcos, quiero compartir contigo algunas características o digamos cualidades que el Señor tenía en su caminar aquí en la tierra. ¿Y qué tan importantes son esas cualidades para nosotros? ¿Por qué? Porque eso nos va a identificar como esa icona y van a poder ver a Dios mismo a través de nosotros. Como dije al principio, no por las cosas que decimos, sino también por las cosas que hacemos. En Marcos, capítulo 8, versículo 2, versículo 1 en adelante, quiero compartir contigo un poquito de este pasaje para que juntos podamos sacar unas enseñanzas increíbles de parte del Señor. Por eso quiero dejar este tiempo especial en las manos de Dios para que el Señor nos guíe y el Espíritu Santo hable a tu corazón como ha hablado al mío también. Querido Dios, te agradecemos por este día, gracias por la oportunidad que me das de poder predicar y enseñar tu palabra y poder compartir con la audiencia, contigo que tú estás allí escuchando la palabra de Dios. Espero, Señor, que tú puedas hablar a cada corazón conforme a cada una de sus necesidades y podamos salir desafiados y desafiadas para tener en cuenta que te estamos representando a ti aquí en la tierra y la responsabilidad que conlleva ese ministerio, esa obra que tú has encomendado para nosotros. Por eso te lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en Marcos capítulo 8 versículo 1, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente,
porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. ¿Sabes? La primer cualidad que tú y yo tenemos que tener, y es una de las cualidades que representó tanto al Señor Jesús, y fue su compasión por las personas. Tener compasión, esa empatía hacia las personas es tan importante en el caminar de la obra, ¿sabes? Porque Dios te llamó a servirle, no solamente, y no te llamó a servirle para trabajar con robots o con máquinas. Dios te llamó a servirle para trabajar en la vida de personas y en todo tipo de personas. A veces las personas que son fáciles de tratar, a veces las personas que no son tan fáciles de tratar, a veces personas que vienen llenas de problemas y de situaciones en su vida, de adicciones, etc. Pero Dios me llamó a mí a tener compasión por las personas. ¿Sabes? La palabra compasión en el diccionario es un sentimiento de tristeza que experimentamos ante el sufrimiento de otras personas. Y que nos hace querer, por alguna razón, aliviarle ese problema a las personas y ayudarles. Al menos intentarlo, ayudar a todo ese tipo de personas en problemas. Ahora, el punto de la descripción más importante de esta palabra, compasión, es Dios mismo. Dios es la raíz y el fundamento, el manantial y la fuente de toda verdadera compasión. La compasión de Dios es exaltada en toda la Biblia. En toda la Biblia tú puedes ver esa compasión del Señor, ese deseo entrañable de lo más profundo de su corazón, de querer ayudar, proteger, cuidar a las personas. La compasión, todo cristiano tiene que saber que la compasión viene de un Dios compasivo, pues nuestra angustia, Dios ve nuestra angustia, Él se apiada de nosotros todos los días. Sin embargo, su compasión es más que mera compasión y piedad. La compasión de Dios se relaciona con su misericordia, que Dios no nos da lo que nosotros merecemos, con su bondad, que Dios siempre ha sido bueno con nosotros. En todos los momentos de nuestra vida vemos la bondad de Dios, la paciencia, aun cuando nos equivocamos, cuando le fallamos a Dios, vemos cómo Dios es paciente, su gracia increíble, indescriptible, porque Dios nos ha salvado por su gracia. Es un regalo que no merecíamos a Jesucristo. La gracia de Dios es eso que Dios nos da, que nosotros no merecemos. Es un Dios, por su gracia nos lo da. Es una gracia tan increíble que va más allá de nuestra comprensión. Su amor incondicional. Dios nos ama tanto, 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 que estuvo dispuesto a dar lo que más amaba a Él, que era su Hijo. Y no solo su amor, sino que su perdón. El Señor siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados y darnos una oportunidad más por su gracia y por su misericordia. Del mismo modo, la compasión de Dios es lo que le impulsa a actuar y no ser un mero observador pasivo, sino el soberano omnipotente del universo. La compasión de Dios lo lleva no solo a sentir nuestro dolor, sino también a proveer un sacrificio por nuestra culpa, como lo hizo Jesús cuando murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Sabes? Ser compasivo es ser movido en las entrañas cuando veo la necesidad de otro y no ser indiferente. Y eso es una de las grandes cualidades que el Señor Jesús tenía. El Señor Jesús veía una necesidad y era movido en sus entrañas. Era un profundo dolor en su corazón y un profundo deseo al mismo tiempo de querer ayudar a las personas. ¿Sabes? En Marcos 14:14, quiero compartirte también allí, en Mateo 14:14, si estás con tu Biblia puedes buscarlo, dice:
Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es increíble ver cómo el Señor Jesús, cuando veía una necesidad, su corazón se conmovía y buscaba inmediatamente suplir la necesidad. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo en el caminar en la obra de Dios, Él quiere que tú y yo tengamos un corazón compasivo. Dios te va a poner delante de ti oportunidades para ser compasivo y buscar la manera de suplir las necesidades de las personas que Dios pone alrededor. Quizás tú no puedas suplirla, pero Dios te va a dar todas las herramientas para que tú hagas todo lo que tú esté a tu alcance y puedas ser de bendición a las personas, porque hemos sido llamados para bendecir a otros. Ahora, ¿sabes? Lo opuesto a la compasión es la crueldad. A veces el corazón del hombre se ha endurecido tanto y hay una indiferencia de los hermanos a ayudar a los otros hermanos, porque el corazón del hombre se ha convertido en un corazón egoísta. ¿Sabes? Dios nos ha llamado a tener una actitud de compasión, a considerar a las personas. Esa es la segunda cualidad que el Señor Jesús tenía. Él consideraba de tal forma a las personas. ¿Sabes? Fíjate, estábamos viendo en Marcos capítulo 8 cómo el Señor consideraba a las personas. Fíjate allí, el versículo 4 dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a todos estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomaron los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que le pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino la región de Dalmanuta. ¿Sabes? Yo no sé a ti, pero Dios me ha dado la oportunidad y me ha puesto delante oportunidades para poder ayudar a las personas. Mi corazón se ha conmovido. Vivo en un país donde hay mucha necesidad. Venezuela ha pasado por muchas crisis. Pero sabes, Dios no es un Dios de crisis. Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón, de misericordia, y es un Dios proveedor. Y Él, de alguna manera, ha movido siempre todas las piezas para que a través de Él yo pudiera ser de ayuda a otros. ¿Sabes? No te cierres o no te limites, porque no eres tú, es Dios a través de ti. El Señor Jesús era una persona que siempre estaba considerando a los demás por encima de Él. ¿Sabes? Considerar a los demás por encima de ti mismo. Jesús era una persona que atendía constantemente a otros, respetaba a los demás intensamente. Él constantemente estaba pensando en alguien. ¿Sabes? La pregunta es: ¿cómo yo puedo considerar a alguien? Primero, como dice Hebreos 10:24, con un amor sincero. Con un amor sincero. Poder ayudar a otros, poder ser de bendición a otros, con un amor sincero. A veces nos sentimos quizás presionados o quizás obligados a hacer cosas por otros, pero sabes, nunca hagas algo cuando tu corazón se siente obligado. Todas las cosas que hagas por los demás tienen que ser con ese amor que Cristo tenía hacia nosotros, un amor incondicional, un amor que no esperaba nada a cambio. En Hebreos 10:24
Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Debemos estar pendientes uno de otros. Debemos estar pendientes de sus necesidades. Quizás no te estoy hablando de cosas materiales. Puede ser la necesidad de un abrazo. Puede ser la necesidad de una palabra de aliento. Dice: consideremos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. El hecho de estar animándonos unos a otros, de motivar a tus hermanos en la fe a seguir al Señor, a obedecer la palabra de Dios, a servir al Señor, a poder mostrar a Cristo a los demás. ¿Sabes? Ese considerar también debe ser una forma también de aprender a perdonar a nuestros hermanos. Fíjense, Efesios 4:32 es una palabra muy clara y también desafiante para nosotros. Dice lo siguiente: antes sed benignos, buenas personas, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo nos perdonó a nosotros. Para poder considerar a las personas, yo tengo que tener un corazón de perdón. Aprender a perdonar cuando otros se equivocan, cuando otros nos ofenden. Dice: debo aprender a preocuparme por mis hermanos. Debo aprender a no hacer juicio sobre una persona cuando Dios es el único juez que puede juzgar el corazón y la vida de otros. Jesús consideraba a las personas por encima de sí mismo. ¿Sabes? Es difícil a veces considerar a otros por encima de nosotros, pero esa es una de las grandes cualidades de un siervo de Dios, una persona que ama a Dios. Cuando tú amas a Dios y disfrutas del amor de Dios, vas a poder darle amor a los demás, vas a poder tener compasión, vas a tener una actitud de considerar a las personas. Pero otra de las cosas que Jesús hacía, que es tan importante, y está en Marcos también, capítulo 8, versículo 9. Fíjense lo que sucedió allí. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. ¿Sabes? Jesús capacitaba a las personas. Eran 12 discípulos para atender a 4,000 personas. Y eso no fue programado con anticipación. Jesús dijo: y toda esta gente no ha comido nada, vamos a darle a comer. Eso fue un accionar de inmediato. Y Jesús habló con sus discípulos y les capacitó para eso. Siempre, cuando Dios te ordene hacer algo, o Dios ponga en tu corazón para hacer algo, créeme de todo corazón que Dios te va a dar las herramientas. Dios te va a ayudar a que tú puedas ejecutar eso que Él te pidió. Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas hacer. Jesús vino a este mundo a ser la icona de su Padre, ser esa imagen que representaba al Padre en la tierra. Con sus cualidades de calidad le destacaban su compasión, le destacaba en su vida su consideración hacia otros. La capacitación constantemente estaba enseñando, ayudando a crecer, motivando. Tú y yo somos la icona de Dios aquí en la tierra. Ahora la pregunta es: ¿pueden ver a Dios en tu vida? Cuando te ven, ¿pueden ver a Cristo en tus acciones, en lo que haces, en lo que dices? En tu casa, ¿cómo eres en tu casa? ¿Realmente te muestras como un hijo de Dios? ¿Pueden ver a Dios en todo tu andar diario en tu casa? En el barrio donde vives, en la urbanización, en el colegio. Mi pregunta es: ¿qué ven cuando te ven a ti? ¿Ven a Cristo? ¿Puede ser ese logo representativo de Dios aquí en la tierra? ¿Sabes? Cuando el apóstol Pablo estaba en sus últimos momentos de vida, le dijo a Timoteo: Timoteo, no tengo tampoco tu juventud, sino sé ejemplo, en palabra, en todo lo que dices, Timoteo, en conducta, en todo lo que haces, en el espíritu.
Tu vida consagrada al Señor bajo el control del Espíritu Santo, en fe, en amor, en pureza. La gente que está a tu alrededor puede haber una actitud de compasión en ti. Ve que eres una persona que considera a los demás por encima de sí mismo. Ven que eres una persona que siempre está dispuesta a enseñar a otros y ser de bendición a otros. Yo te animo a que cada día de tu vida puedas comenzar a tener en cuenta estas 3 cualidades solamente. Jesús tenía muchas cualidades, pero te estoy dando 3 que son tan importantes a considerar en el caminar con el Señor. Dios te llamó a ti a amar a las personas. Dios te llamó a ti a servir a las personas, a considerar a las personas. Pero también Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a capacitar a las personas, enseñarles a conocerle a Él, enseñarles a amar a Dios y enseñarles a obedecer a Dios. Espero que esto haya sido de gran bendición para ti y te animo a que si no has comenzado a aplicar estas verdades tan importantes en tu vida y en la mía, puedas comenzar hoy a poder tener estas cualidades que te digo que va a cambiar tu vida. Serás bendecido por Dios de una manera increíble. ¿Por qué? Porque vas a bendecir a otros, y cuando uno bendice a otro, automáticamente sale bendecido por Dios. Dios te bendiga y que el Señor pueda usarte de una manera increíble en donde Él te ha puesto. No dudes que si Dios te ha dado una responsabilidad y un ministerio para ejecutar, Él te va a dar las herramientas necesarias para que tú lo ejecutes como Él quiere. Dios te bendiga. Has escuchado Caminando en la Obra con nuestra hermana Patricia Morelos. Si quieres compartirlo, encuéntranos en YouTube como Ministerio Transformados por Dios. Dios te bendiga. Llamado, escogido.